Vamos a ir a la palabra entonces en esta mañana. Quiero por favor que usted abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 16. Le pido ese favor. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 12. Vamos a leer allí. La fiesta de Shavuot es una de las fiestas más impresionantes que hay en las Escrituras y que debemos entender muy bien. Debemos estar abiertos a entender esto. De hecho, no sé si alcanzaré a dar toda la enseñanza hoy, y si no alcanzo, bueno, la terminaré dentro de 8 días, porque no la puedo dejar inconclusa, porque me interesa que de verdad entendamos cuál es el sentido profético de Shavuot. Lamentablemente, a mí en particular, como pastor de la congregación, muchas personas me catalogan de judaizante, ¿sí? Y se inventan una cantidad de cosas de mí. Yo ya he escuchado tantas cosas que ya ni me aterro. Lo único que falta es que me acusen de asesinato o algo así. Pues es como raro, hermano, ¿sí? Pero obviamente esto yo entiendo que es el enemigo el que siempre está detrás de todos estos ataques, ¿no? Y me catalogan de judaizante por enseñar el propósito profético de las fiestas. Y cuando hablo del propósito profético de las fiestas, es el cumplimiento de las fiestas ¿en quién? En Yeshua, nuestro Mesías. Pues todas las escrituras tenían una meta, un propósito, una finalidad. Y ese propósito, esa finalidad, ¿quién era? Pues Yeshua. No fueron escritas ahí por rellenar un espacio. No fue que al eterno Dios se le ocurrió hacer algo y decir, por decir cualquier cosa, y luego decir, mire, eso que dije allá ya no vale de nada, ahora vean a mi hijo. No, es el entendimiento de las escrituras lo que nos va a llevar a nosotros, al desarrollo verdadero, ¿sí? Del Mesías, de poder entender el concepto real de lo que Yeshua es en nosotros. Y para poder entender esto, pues primeramente tenemos que entenderlo desde su parte ¿qué? Histórica, desde el contexto histórico. Cómo lo entendía Israel en la antigüedad, pero cómo se entiende ahora habiendo aparecido ¿quién? El Mesías, Yeshua, nuestro Salvador. ¿Cuántos creen que Yeshua, Jesucristo, es el Señor, el Salvador? ¿Ustedes lo creen? Bueno, entonces estamos correctos. Entonces dice Deuteronomio 16, versículo 9 en adelante. Dice, 7 semanas contarás, comenzando a contar las 7 semanas desde el momento en que se mete la hoz en el sembrado. Desde ese momento cuando se metía en el sembrado para recoger lo que era la cebada. Esto se hacía en la fiesta ¿de qué? De Pascua. Y desde ese, específicamente en el momento del Omer Reshit. Y desde ese momento se empezaban a contar 50 días. Dice aquí, entonces harás la fiesta de Shavuot. Mire, contará las 7 semanas. Claro, 7 semanas son 49 días. Y siempre dice 49 días y al siguiente día. Pues al siguiente día es el día ¿qué? 50. Entonces harás la fiesta de Shavuot en honor a Yahweh tu Dios. ¿En honor a quién se hace esta fiesta? En honor de Yahweh nuestro eterno Dios y Padre celestial. Y dice acá, y darás una ofrenda de tu mano de manera abundante y voluntaria. Esa ofrenda abundante y voluntaria, ¿cómo se llama? En hebreo, mataná, que es la ofrenda que se da en cada fiesta. Y darás una ofrenda de tu mano de manera abundante y voluntaria, conforme Yahweh tu Dios te haya bendecido. ¿Y qué hay que hacer en esa fiesta? ¿Qué había que hacer? Y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Dios, tú, tus hijos, tus criados o servidores o siervos o empleados, con el levita que haya en tus puertas, y aún el extranjero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti. Mire, aún quienes participaban de estas fiestas, los extranjeros. Es decir, que estas no son fiestas judías, sino que son las fiestas ¿de quién?
del eterno Dios, en honor a Él. Este es el primer mito que hay que quitar, que estas son fiestas judías, no, porque aún los extranjeros, es más, el eterno Dios involucraba a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, porque por lo general eran la clase social o era el grupo social más vulnerable que había. Los huérfanos por su propia situación de orfandad en la que quedaban. Las viudas por lo general, si faltaba el esposo y no había hijos mayores, y no había un pariente quien la sostuviera, pues estas viudas empezaban a pasar situación bastante crítica, bastante grave. Y dice aquí que el extranjero, porque la mayoría de los extranjeros eran personas que comúnmente huían de sus ciudades o de sus países, de sus naciones, tratando de buscar un refugio en medio de Israel. Y el Señor no rechazaba a los extranjeros, no les pedían visa y les hacía una cantidad de cosas, sino que antes los debían ¿qué? Acoger como a uno propio. Desde allí ya se estaba mostrando la bondad y la misericordia del Señor. Todo esto es espiritual. Claro, para ese entonces era algo literal, un extranjero de otra tierra. Pero en el cumplimiento profético, en el cumplimiento de Yeshua, los extranjeros, ¿quiénes eran o quiénes son? Los gentiles. Los que no eran parte, y eso lo voy a mostrar más adelante, del pueblo de Israel, pero que ahora son parte de ese Israel de gloria que el Señor está levantando para su honra. Amén. Donde el Señor se muestre y se revele. Entonces, dice acá, aún el extranjero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios escoja para que habite allí su nombre. En aquel entonces, ese lugar, ¿dónde era? En Jerusalén. ¿Cuál era el lugar escogido del eterno Dios para esto? Históricamente, en interpretación histórica, Jerusalén. Ahí estaba el templo, allí era el lugar que había escogido. Pero ¿qué dijo Yeshua cuando hablaba con la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Mujer, llegará el momento, porque él le pidió agua a la samaritana, le dijo, dame de beber. Y ella lo primero que le refuta es, tú siendo judío, me pides agua a mí siendo samaritana, sabiendo que los judíos y samaritanos no se la llevan. Mire lo primero que le dice ella. Entonces, él empieza a tener una conversación con ella. Y ella le dice, sí, Señor, pero es que nuestros padres adoraron en este monte. Por lo general, lo que habla la palabra del monte Ebal y el monte Gerizim, ¿sí? Que eso lo habla allí en la palabra. Desde donde se enviaban las bendiciones y las maldiciones. En este monte nuestros padres, decía la samaritana, ahí adoraron ellos. Ellos dijeron que ese era el lugar de adoración. Cuando Israel, recuerde que esto sucedió porque Israel, ¿qué? Se dividió, quedando la parte norte de Israel con su capital Samaria y la parte sur de Israel con su capital Jerusalén, conocida como Judá esa parte. Claro, los de arriba en su capital Samaria son los samaritanos y ellos tomaron su propio lugar de adoración. Como no podían ir a Jerusalén, entonces dijeron que estos montes sean el lugar de ¿qué? De adoración. Entonces por generaciones se les enseñó que es el lugar de adoración. Por eso la samaritana le decía, nuestros padres enseñaron que ese es el lugar de adoración, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Y qué le responde el Señor? Mujer, de cierto te digo que llegará la hora que ni en ese monte ni en este lugar en Jerusalén se adorará, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no se trataría de un lugar físico, sino que ahora ese lugar somos todos nosotros como templo de ¿quién? Del eterno Dios. Y por eso al estar reunidos, como dice el Señor, donde haya dos o tres de ustedes reunidos en mi nombre, allí estaré. Aquí tenemos mucho más de 3 y estamos reunidos en el nombre de Yeshua. Por tanto entendemos que el Señor ha derramado su gloria sobre nosotros en este lugar. Amén. Porque ya no se trata de un lugar físico. Aún hasta el día de hoy muchos pelean por eso. Es en Jerusalén, siguen diciendo. Y todavía hay samaritanos, claro. Y los samaritanos dicen, no, es allá. Pero cuando Yeshua viene en la revelación de nosotros, entendemos que el Padre está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? No dependemos de un lugar físico como tal,
para decir solamente en ese lugar se adora. Donde haya dos o tres, allí estará la presencia del Señor. Amén. Entonces dice acá: en el lugar que Yahweh tu Dios escoja para que habite allí su nombre. Recuerda que fuiste ¿qué? Esclavo en Egipto. ¿Cuál era uno de los propósitos de la fiesta de Shavuot? Recordar el estado del cual Israel había salido. ¿Había sido esclavo en dónde? En Egipto. En el entendimiento histórico, Shavuot tenía como objetivo recordarles a ellos el estado de esclavitud, el estado de miseria que vivían en ¿dónde? En Egipto, en el cual ya no estaban, porque ahora eran ¿qué? Libres. En el entendimiento profético, es decir, en Yeshua, ¿cómo lo captamos? Pues entendiendo que el Señor nos sacó y nos libró de nuestro Egipto espiritual, es decir, el pecado en el cual nos encontrábamos cada uno de nosotros, el pecado que nos tenía bajo servidumbre, y éramos, como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo, éramos esclavos del pecado. Pero el Señor nos sacó, su misericordia nos alcanzó, nos sustrajo, nos liberó, nos rescató, y ahora nos ha hecho ¿qué? Libres. Entonces Shavuot hoy nos recuerda a nosotros el estado espiritual, el Egipto espiritual del cual salimos, al cual no debemos volver, sino que debemos avanzar continuamente en la búsqueda de nuestra tierra prometida, el reino de los cielos. Amén. Eso es Shavuot. Entonces dice: por tanto guardarás y harás estos preceptos. ¿Vamos bien? Vayamos a Levítico 23. Levítico 23, versículo 15. Levítico 23, versículo 15 dice: contarás desde la mañana siguiente de Shabbat. Desde la mañana siguiente de ¿qué? De Shabbat, que es cuando se presentaba ¿qué? Omer Reshit, que es cuando celebramos la resurrección de ¿quién? Del Mesías, Omer Reshit. Contarás desde la mañana siguiente de Shabbat el día en que habrás llevado el Omer de la ofrenda mecida. Dice su Biblia dice Omer, o ¿cómo dice? Gavilla, manojo, montón. ¿Cómo? Gavilla. Entonces en alguna Biblia dice de gavilla, otro dice montón, manojo. Ahí dice la palabra hebrea Omer, el Omer Reshit. ¿Sí? Cuando habrás llevado el Omer, yo no lo traduje para que usted se vaya también acostumbrando a esos términos, ¿sí? Para que habrás llevado el Omer de la ofrenda mecida, que esa ofrenda, ¿se acuerda cuando lo celebramos acá? Que era tipo de ¿quién? Esa ofrenda, cuando la hicimos en Omer Reshit, ¿tipo de quién? De Yeshua, ¿sí? Esa ofrenda, y ahí yo estuve explicando sobre esto. La ofrenda mecida. Contarás 7 Shabbatot completos, ¿sí? 7 Shabbatot completos. Obviamente al contar 7 Shabbatot completos estaríamos hablando de 49 días. Hasta el día siguiente. ¿Hasta cuándo había que contarlo? Al día siguiente de los 7 Shabbatot. Es decir, el día 50. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Contarás, ¿cuánto? ¿Qué dice su Biblia? 50 días. ¿Cuántos días? 50 días. Entonces harás acercar la ofrenda nueva a Yahweh. ¿Qué se traía en Omer Reshit? Una ofrenda nueva, ¿sí? Que era presentada por los sacerdotes. Esa ofrenda nueva en aquel momento tenía que ver con el trigo, ¿sí? Con el trigo que se presentaba delante del eterno Dios y que presentaba el sacerdote. Esa ofrenda nueva hoy, en el entendimiento de Yahweh, del entendimiento de Yeshua, perdón, en nuestro Mesías, tiene que ver, esa ofrenda nueva, literalmente tiene que ver con aquellas primicias que se presentaron delante del Señor desde el momento en que Pedro mismo empezó a ¿qué?
predicar. Cuando Pedro lo hizo en un día de ¿qué? De Shavuot o Pentecostés. ¿Cuándo fue la primera predicación de Pedro? En un día de Shavuot o de Pentecostés, donde el Señor donde se empezó a presentar la ofrenda nueva. Es decir, que la ofrenda nueva hoy por hoy, ¿a quiénes representan? A nosotros, a todos los creyentes. ¿En quién? En el Mesías. Nosotros somos el trigo. Yeshua es representado por la cebada y nosotros somos representados ¿por qué? Por el trigo. Por eso es necesario que el trigo y la cizaña crezcan ¿qué? Juntos. En este mundo el trigo y la cizaña crecen juntos, pero llegará un momento en donde el eterno Dios separará el trigo ¿de qué? De la cizaña. Y dice que el trigo será llevado ¿a dónde? A los graneros. ¿Los graneros qué son? El reino de los cielos. Y dice que la cizaña será enviada al fuego. Obviamente es la condenación. Es decir, la ofrenda nueva son todos los creyentes en el Mesías. Todo aquel que cree en el Mesías y se convierte a Él, se vuelve a Él, le acepta a Él y por medio de la sangre del Mesías es lavado, es la ofrenda nueva, es representación de la ofrenda nueva. ¿Cuántos son ofrenda nueva en el nombre del Señor? Somos la ofrenda nueva. Y dice que se presentaba en Shavuot la ofrenda nueva al eterno Dios. Y dice acá, desde sus lugares de habitación. Ojo, traerán ¿qué? 2 panes hechos de 2 décimas de harina fina, horneados ¿con qué? Con levadura. En la fiesta de Pascua, Pesaj, que celebramos días atrás, había que, toda la simbología era ¿con qué tipo de pan? ¿Pan sin qué? Sin levadura, porque ese pan representaba ¿a quién? A Yeshua. El pan, el hombre, él, el Mesías, libre de pecado. Porque dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. No se halló pecado en él. Él es libre, por eso él tiene la potestad de libertar del pecado. Por cuanto él no está sujeto al pecado. Se necesitaba alguien libre del pecado para poder libertar del pecado. Y por eso esa matzá, que es el pan sin levadura, libre de fermentación, representaba a Yeshua. La cebada y la matzá representaban a Yeshua. Pero acá es el trigo. Y dice que debían hacer ¿cuántos? 2 panes. 2 panes hechos de 2 décimas de harina fina. Mire, se hace con harina fina los panes. Sin embargo, ¿tienen qué? Levadura. Lo que quiere mostrar es que cada día nosotros estamos llamados ¿a qué? A perfeccionarnos. Aunque venimos de tener levadura, estamos llamados a hacer harina ¿qué? Fina. Y son 2 panes y hechos de 2 décimas. Mire, cada pan era hecho de 1 décima. Entonces se tomaba 1 décima de harina, ¿sí? Y se hacía el pan. Y otra décima de harina y se hacía el otro pan. ¿Qué muestra esto, la décima? Pues sencillamente muestra el remanente del eterno Dios. Un remanente, la décima parte. Un remanente. No todos van a ser ¿qué? Salvos. Aunque la voluntad del eterno Dios es que ninguno se condene, como dice la escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente el orgullo del ser humano es tan grande que rechaza la misericordia de Dios, el amor de Dios, y por eso no todos procederán al arrepentimiento, sino algunos, y de hecho muy pocos comparados con el resto. Por eso la puerta, dice la Biblia, que la puerta que lleva a la condenación es ¿qué? Es amplia y ancha, y muchos son los que entran por ella. Y la invitación ¿cuál es? Entren pues por la puerta estrecha, angosta, y pocos son los que la hallan. La puerta angosta, claro, es tan pequeñita que muchos pasan y no la ven, es imperceptible. Pasan y no la ven, pero ven allá la puerta inmensa, abierta, de par en par, grandísima, la puerta que lleva a la perdición. ¡Wow! ¡Qué puerta tan tremenda! Y entran y han pasado por delante de la puerta angosta y no la ven.
y pocos son los que la hallan. Por eso, mis amados, nosotros debemos dar gracias siempre al eterno Dios, que por su misericordia y por su gracia hemos sido salvos. Amén. No es por obra para que ninguno de nosotros se gloríe, sino que es por la gracia del eterno Dios que hoy tenemos salvación y somos contados dentro de ese remanente, dentro de esa parte que forma el pueblo del eterno Dios. Amén. Ahora, eran hechos, ¿cuántos panes? 2. ¿Por qué 2 panes? Pues los 2 panes representan 2 casas, ¿sí? 2 grupos. 2 grupos. Obviamente, ¿sí? Desde allí ya se estaba mostrando lo que iba a suceder con Israel. Israel se iba a dividir, ¿no? 2 casas, realmente. De hecho, la Biblia siempre habla de las 2 casas. La casa de Judá, la casa de Israel. Sí, siempre hablan de esas 2 casas. Pero espiritualmente también lo entendemos ya desde el punto de vista de Israel y de los gentiles o naciones. Gentiles o naciones. Mira lo que dice Efesios 2:12. Efesios 2, versículo 12. Dice la escritura: en aquel tiempo, por ustedes estar sin el Mesías, se encontraban privados de las políticas ciudadanas de Israel. Mire cómo traduje este texto. Estaban apartados o separados ¿de qué? De las políticas ciudadanas. En su Biblia, lo más probable es que diga que estaban apartados ¿de qué? ¿O separados de qué? De la ciudadanía. ¿Sí dice su Biblia ciudadanía? ¿O qué dice? Ciudadanía. Ahora, ¿por qué yo traduje privados de las políticas ciudadanas? Porque la palabra que aparece allí es la palabra politeia en hebreo, en griego, disculpen, en griego, politeia. Y la palabra politeia en griego significa políticas de derecho de ciudadanía. O sea, las políticas de derecho de ciudadanía. ¿Qué era esto? En la antigüedad, por ejemplo, en el caso de Roma, las personas podían conseguir la ciudadanía romana. ¿Sí? Podían conseguir la ciudadanía romana. La podían conseguir por diferentes aspectos. Una de ellas comprándola, u otra que la nación en la que vivieran estuviera bajo dominio de Roma y pagara impuestos a Roma, y entonces todos los que nacían podían disfrutar de las políticas ¿de qué? De la ciudadanía romana. Aunque no habían nacido en Roma, podían disfrutar de todos los beneficios que tenía ser ciudadano romano. Por ejemplo, el caso de Pablo de Tarso. ¿De dónde era él? De Tarso. ¿Sí? De Tarso. Lo que hoy tiene que ver con Turquía. ¿Sí? Entonces, Pablo, cuando nació, mire que Pablo está ante un gobernante, Festo. Y Pablo le dice: yo soy ciudadano romano. Y se asustan: ¿cómo así? ¿Qué es ciudadano romano? ¿Por qué no lo había dicho antes? Porque lo estaban azotando, ultrajando, y a un ciudadano romano no se le podía azotar, sino que tenía que hacerle todo un proceso. Tenían derecho, si querían, a apelar a César. Imagínense, podían ir ante César y llevar su caso. Podían votar, bueno, hacían una cantidad de cosas. Entonces este hombre le dice a Pablo: pero ¿cómo tú puedes ser ciudadano romano si yo por una gran cantidad de dinero compré mi ciudadanía romana? Es decir, este hombre tampoco había nacido ¿en dónde? En Roma, pero por dinero compró ¿qué? La ciudadanía. Por mucho dinero compró la ciudadanía y disfrutaba de todas esas políticas de aquellos países que estaban bajo el dominio ¿qué? Romano, y podía tener todos estos derechos. Pero Pablo le dice: es que yo soy ciudadano romano por nacimiento. Porque cuando Pablo nació, Tarso ya era una ciudad o era una región que estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, como ya estaba bajo el dominio de Roma y como pagaban impuestos a Roma y pagaban todo eso, entonces los nacidos a partir de ese momento tenían derecho ¿a qué? A la ciudadanía romana, es decir, a las políticas. Entonces, cuando dice acá: en aquel tiempo ustedes
por ustedes estar sin el Mesías, se encontraban privados de las políticas ciudadanas de Israel. Claro, Israel como nación recibió unos beneficios de parte de ¿quién? Del eterno Dios, que los llamamos promesas. Pero esas promesas no eran exclusivamente para ¿quién? Para Israel, sino para todos aquellos que se volvieran hacia ¿quién? Hacia el Mesías. Es decir, que todo el que reconozca a Yeshua como Mesías, inmediatamente sobre él recaen todos los beneficios y derechos de la ciudadanía, es decir, de las promesas que le fueron dadas ¿a quién? A Israel, desde Abraham. ¿Me hago entender? Por eso aclaro esto. Por eso no pongo allí, se encontraron privados de la ciudadanía de Israel, sino de las políticas. Porque aunque no se ha nacido en medio de Israel, se disfruta ¿de qué? De las bendiciones por haber aceptado aquí al Mesías. Obviamente los que están apartados del Mesías no pueden disfrutar de esos privilegios o beneficios de las promesas dadas ¿a quién? A Israel. Y sigue acá. Se encontraban privados de las políticas ciudadanas de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes, quienes en otro tiempo se encontraban lejanos, fueron hechos ¿qué? Cercanos ¿en qué? En la sangre del Mesías. Es decir, por medio de que obtenemos nuestros derechos de política ciudadana de Israel, ¿por medio de qué? De la sangre del Mesías. Y cuando hablo de Israel no estoy hablando del Estado de Israel, el actual, el que existe. Estoy hablando del Israel que el eterno Dios prometió levantar por medio de ¿quién? De Abraham, ¿sí? De esa simiente de gloria que era la simiente de ¿quién? De Yeshua, de nuestro Mesías. Y dice acá, pues siendo Él nuestra paz, el Mesías, ha hecho, ojo, de ambos uno, de Israel y de los que se encontraban ¿qué? Ajenos, apartados, es decir, los gentiles. ¿Ha hecho qué? Uno. De ambos hace uno. Toma de los unos y toma ¿qué? De los otros. ¿Cuánto de harina se hacía el pan? Cada pan, una décima. Toma una parte ¿de dónde? De Israel como nación. Y una parte ¿de dónde? De los gentiles, las naciones. ¿Para hacer qué? Uno solo. Un pueblo que crea en ¿quién? En el Mesías y la redención de su sangre. Entonces dice acá, pues siendo Él nuestra paz, ha hecho de ambos uno, derribando así, ojo, mire la traducción que le estoy dando acá, derribando así la pared intermedia de separación, destruyendo en su carne, Yeshua destruyó en su carne la enemistad con la ley. Porque en su Biblia creo que dice otra cosa, aboliendo la ley, si no estoy mal. Ojo con eso, porque hay muchas Biblias que van a entender es como que Yeshua abolió la ley. Sí, que abolió la ley en su carne. Ojo, ahí no, el texto griego no dice eso. Literalmente el texto griego dice, derribando así la pared intermedia de separación, destruyendo en su carne la enemistad con la Torá, con la ley. Lo que el Señor destruyó no fue la Torá. ¿Destruyó qué? La enemistad que había entre nosotros y la Torá. Es decir, que ahora somos ¿qué? Amigos de la Torá. Amén. Ahora somos ¿qué? Amigos. Por eso el Señor ya no nos llama. ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros? Amigos. Porque Él es la Torá viviente. Él es la Torá viviente, Yeshua. Y dice acá, en su carne la enemistad con la Torá de los mandamientos dados en edictos, para crear en sí mismo, ¿en quién? En Yeshua, de los dos, un solo nuevo hombre. Uno nuevo, mire, de los dos, Israel, los gentiles, crea que uno nuevo, no que los gentiles se pasan a Israel, no, de los dos, crea que uno nuevo. Hoy muchos están diciendo que hay que volverse a Israel y incluso hay que irse a vivir a Israel.
para ser parte del pueblo de Dios. No, de los dos tomó una décima de harina, la décima parte de los dos toma una parte, y de los dos hace uno nuevo. Por eso era una ofrenda nueva. ¿Me voy dando a entender, mis amados? Mire lo que es Shavuot. Por eso me da tanta tristeza que la gente no entienda la profundidad de lo que son las fiestas. Y solamente en su ignorancia digan: ah, ya viene a judaizar. Yo no estoy judaizando a nadie. Y dice acá: para crear en sí mismo, es decir, a partir de quién es creado el nuevo, el pueblo, el nuevo hombre. ¿A partir de quién? De Yeshua, en sí mismo. Es decir, que la característica es que todos deben haber creído en quién, en Yeshua. Los de aquí, de los de Israel y de las naciones, los gentiles, tienen que haber aceptado que Yeshua es el Mesías y que por su sangre somos lavados. En él, en Yeshua, que es la base, en él es creado el nuevo. En él. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz al reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz o del madero. Reconciliar a ambos ¿con quién? Reconciliar a ambos ¿con quién? Con Dios. Claro, Israel por su pecado, ¿qué dijo el Señor? Yo los he desechado del sacerdocio. Ahora imagínense las naciones, los gentiles idólatras, están desechados de plano. Pero ¿qué ha hecho el Señor? Toma de acá, y de esa manera, de los que van creyendo de Israel y de los gentiles, de Israel y de los gentiles, los que van creyendo en Yeshua, el Mesías, los que creen en él y se entregan a él, de ellos va formando un hombre, y de esa manera es que reconcilia tanto a Israel como a los gentiles con Dios, porque ambos delante del Señor estaban ¿qué? Desechados, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Me voy dando a entender? Entonces, por eso Dios no ha desechado a Israel. Por eso hasta el día del Señor, hasta el día de hoy, el Señor sigue tomando de entre Israel hombres y mujeres que están creyendo en ¿quién? En Yeshua. En Israel hay mucha gente que hoy, muchos judíos que hoy están creyendo en el Mesías, están creyendo. El Señor, son los que Dios está cogiendo allí, está escogiendo. Así como lo hizo en el tiempo de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, así el Señor está haciendo y está tomando ahora de las naciones. Y dice acá: al reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz o del madero, matando en él la enemistad que había entre Dios y los hombres. Por eso tanto amó Dios, dice el Evangelio, tanto amó Dios a Israel, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ah, tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo. No a Israel solamente, al mundo. Porque todo el mundo, porque ¿qué dice la Biblia? Por cuanto solo los gentiles pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ah, ¿quiénes pecaron? Por cuanto todos pecaron. Eso es lo que me gusta. Mira, a medida que vamos estudiando las escrituras, ustedes ya pueden ir refutando, ¿no? Ya yo no puedo salir aquí con... Yo no les puedo salir aquí con las raras, con las del chavo. Ya me da miedo, hermano. Y es lo mejor, porque a medida que somos capacitados en la palabra, no puede venir aquí cualquier predicador o cualquier enseñanza a desviarnos. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios amó ¿a quién? A todo el mundo. Amén. Entonces dice acá: al reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, matando en él la enemistad. Y habiendo venido, Yeshua, habiendo venido, evangelizó con paz a ustedes
que estaban lejanos y con paz a los que estaban ¿qué? Cerca. A ambos. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Israel. ¿Y quiénes son los que estaban lejanos? Los gentiles. Pero ambos los tuvo que evangelizar ¿con qué? Con paz. ¿Y por qué? Porque ambos estaban en enemistad ¿con quién? Con el eterno Dios. Con paz a los que estaban lejanos, a los que estaban cerca. Por lo que a través de él, del Mesías, gloria a Dios, a nuestro Mesías, aleluya, bendito sea el nombre de Yeshua para siempre. Por lo que a través de él, nuestro bendito Salvador, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. ¿Por dónde entramos nosotros? Entonces, ¿cuál es la entrada? El mismo espíritu, que es lo que vamos a hablar ahora. El mismo espíritu. El mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios. Ahora los unos y los otros somos ¿qué? Miembros de la casa de Dios. Somos conciudadanos. Ya no somos, no nos pueden ver como extranjeros. No somos ¿qué? En el Señor, en el hombre nuevo, no hay judío ni griego. Es decir, no hay propio ni extraño. Todos somos de la misma casa. Y dice acá, miembros de la casa de Dios. ¿Usted es miembro de qué casa? De la casa de Dios. ¿Cuántos miembros de la casa del eterno Dios hay aquí? Aleluya. Somos miembros. Y dice acá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cuál es? Pues Yeshua, su palabra. Yeshua y su palabra, ese es el fundamento. Sobre ese fundamento se edificaron los apóstoles. Sobre ese fundamento se edificaron también los profetas, aún desde la antigüedad. Porque aunque muchos no vivieron en el tiempo de la venida del Mesías, murieron en la esperanza de su venida. Entonces nuestro fundamento es Yeshua. Algunos usan este texto de mala forma, que dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y muestran que los apóstoles y profetas son ¿qué? El fundamento. Error. Dice: edifíquense en el fundamento de ellos. ¿Cuál es el fundamento de ellos? Yeshua. Es decir, el mismo fundamento que tenían Pedro, Pablo y cada uno de los apóstoles, y el mismo fundamento en el que murieron en la esperanza hombres como Isaías, Jeremías y muchos de ellos. Hoy ese mismo fundamento es el fundamento de nosotros, que es el bendito Redentor. A la gloria sea dada para él, a su nombre sea dada la gloria, amén, al nombre de Yeshua. Ese es el fundamento. Y dice acá: siendo de ese fundamento la piedra principal de él, siendo la piedra principal de él Yeshua, Mesías. ¿Quién es entonces el fundamento y la piedra principal? Yeshua, el Mesías. En quien, en él, en el Mesías, en quien toda la edificación bien unida, ¿cómo está la edificación? Unida, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Estamos llamados a ser un ¿qué? Un templo santo en el Señor. Y estamos llamados a crecer, a ascender. Cada día crecemos, cada día ascendemos. Ese es el propósito de entender entonces los dos panes. Los dos panes representaban a Israel, las naciones. Eran hechos de 1/10 de harina fina, cada uno, es decir, de una parte de todo un costal de harina, allí, o de todo un montón de harina, era hecha esa parte y se hacían allí. Y esos dos panes en realidad muestran, es una sola ofrenda, un solo hombre, un hombre
nuevo, ya no estamos separados. Ahora bien, dentro del el entendimiento del pueblo de Israel, Shavuot, o la fiesta de Pentecostés que estamos celebrando, hace referencia también al momento en el que el eterno Dios entregó la Torá al pueblo. ¿Por medio de quién? De Moisés. Si usted ve al pueblo judío hoy, si usted lo ve cada vez que celebran Shavuot, lo ve que lo celebran en torno a eso, a el recibimiento de la Torá del eterno Dios. ¿Por medio de quién? De Moisés. Mire lo que dice Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 dice, hablando del eterno Dios, dice: y dio a Moisés, el eterno Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, o Sinai, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. Tablas escritas no por un hombre. Esa es la gran diferencia de la Torá, que la Torá no fue escrita por Moisés, la Torá fue escrita por el mismo dedo de ¿quién? De Dios. Es una expresión hebrea, Tzva Elohim, Tzva Elohim, dedo de Dios, dedo de Dios. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, o por el dedo de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 9. Deuteronomio 9:10 dice, ¿lo tiene? Deuteronomio 9:10. Prepárese porque hay bastante Biblia para buscar hoy. Deuteronomio 9:10. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que les habló Yahweh en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, que estaban allí reunidos en asamblea. Tablas escritas ¿por qué? Dedo de Dios. Esta expresión, Tzva Elohim, dedo de Dios, es una expresión que se usa también para definir a el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Ojo, es decir que cuando dice que escribió el dedo de Dios, obviamente no es que Dios tenga dedos y que tenga una mano de 5 y tiene uñas y le crecen, las tiene que cortar, y no, son antropomorfismos que se usan allí. Porque recuerde que la esencia de Dios es ser un ser puro. Es decir, Él es espíritu. Dios es espíritu. Es la mejor definición que Yeshua da. Yeshua dice, Dios es espíritu. Por eso los que le adoran, lo deben adorar en espíritu y en verdad. Dedo de Dios es una expresión antropomórfica que muestra pues obviamente una mano, un dedo, y fue escrito por el dedo de Dios. Esto es una expresión que se aduce al Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros leemos Lucas 11:20, Lucas 11:20, Yeshua dijo por medio de quién Él echaba fuera a los demonios. Yeshua. Mira lo que dice Lucas 11:20. Yeshua explicó. Dijo nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro rabino único que tenemos, que es Yeshua, rabí, nuestro guía, nuestro líder, nuestro caudillo. Dice Lucas 11:20. Mas si por el ¿qué? Dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por medio de quién echaba fuera a los demonios Yeshua? ¿Por medio de quién? Del dedo de Dios. Ahora, esa misma historia que cuenta Lucas, la contó también ¿quién? Mateo. Mateo 12:28. Es la misma historia, no son dos diferentes, es la misma. Mateo 12:28. Pero cuando Mateo describe esa historia, ¿con qué palabras la describe? Mira lo que dice Mateo. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios.
Mateo dice Espíritu de Dios, Lucas dice dedo de Dios, porque son dos maneras de decir que, ¿hablar de quién? Del Espíritu de Dios. Es decir, ¿quién fue entonces el que escribió las tablas de la Torá que le fueron entregadas a Moisés? Fue el eterno Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Ojo con esto. Ahora, para que nos quede más claro, busquemos Hechos 10. Hechos 10, para que nos quede más claro. Hechos 10, 37, dice la escritura: ustedes saben la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, sobre Jesús o Yeshua de Nazaret. Sobre Jesús o Yeshua de Nazaret. Y cómo lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder. Y así anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice la palabra? Que con qué fue ungido Yeshua. Con el Espíritu Santo. Y por tener el Espíritu Santo es que Yeshua pudo hacer ¿qué? Bienes y sanar a quienes, a todos los oprimidos por el diablo. Es por eso, como el Espíritu de Dios estaba en él, era que Yeshua podía echar ¿qué? Fuera los demonios. ¿Sí? Tenía esa autoridad. El Espíritu Santo estaba en Yeshua, y como estaba en Yeshua es que él podía hacer eso. Por eso en Lucas describe allí lo que dice el Señor, y por eso es que vemos allí que Lucas dice, hablando de Yeshua, dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios. Es decir, que Yeshua echaba fuera los demonios, ¿era por quién? Por el Espíritu Santo que había en él, que él le llamó como dedo de Dios. Dedo de Dios es una expresión para llamar, o es un nombre para llamar el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No lo estoy enredando? Bueno, espero que no. Ahora bien, les fue entregada la Torá. Dentro de la tradición del pueblo de Israel, entonces se celebra históricamente en Shavuot la entrega de ¿qué? De la Torá. En Pentecostés la entrega de la Torá por medio de Moisés al pueblo de Israel. Torá que fue escrita en tablas de piedra. ¿Por quién? Por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios, tengan en cuenta eso. Fue escrita en tablas de piedra. Ahora bien, mire lo que dice Jeremías 31, 31. Porque hay que entender esto desde manera profética también. Porque históricamente la Torá fue entregada a Israel, escrita en piedras por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu de Dios. Ahora mire lo que dice Jeremías 31, 31. Dice: he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La casa de Israel y la casa de Judá, dos casas, ¿sí ven? Ahora, la casa de Judá, ¿a quién representa? Al pueblo mismo, ¿sí? Al pueblo mismo de los judíos. Y la casa de Israel, ¿a quién representa? A las naciones, a los gentiles, porque la casa de Israel fue la que fue esparcida ¿en dónde? Entre las naciones. De hecho, la parte del norte, que fue conocida como Israel, la parte del norte, ¿qué capital tenía? Samaria. De ahí era la mujer ¿qué? Samaritana, ¿sí? Y por eso ellos eran considerados extranjeros. Ellos eran considerados por algunos como un desecho, o sea, no nos podemos juntar porque son chusma, ¿sí? Se revolvieron entre ¿qué? Entre las naciones, porque los que fueron llevados comúnmente entre las naciones y que fueron dispersos entre las naciones fue la casa de Israel, aparte de ¿qué? Del norte. Por eso cuando regresan, los que regresan allí, se les empieza a conocer a todos ellos como judíos, porque lo que quedó fue la parte de ¿qué? Del sur, conocida como ¿qué? Como Judá. No sé si me voy dando a entender. Entonces esas dos casas representan, ¿sí? El pueblo como tal, ¿sí? El pueblo judío como tal, del cual
de sangre y carne y todo esto, pero también la casa de Israel, que representa ¿a quiénes? A los gentiles, a los gentiles. Y dice acá: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto cuando fui yo para ellos un Baal. Yo ya he explicado acerca de eso. Dice Yahweh, ¿sí? Fui para ellos. Claro, ellos, recuerda que hicieron un becerro. Cuando salieron de Israel, cuando salieron de Egipto, el Señor está llamando a la presencia de él a Moisés para entregarles ¿qué? La Torah escrita por el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, para entregarles a ellos. Y como Moisés se demoraba en bajar, ¿qué hicieron ellos? Un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Israel, aquí está tu Dios. Este fue el que te sacó de la tierra de Egipto. Lo tuvieron como un Baal, como un simple Dios. Porque esa es la palabra que aparece ahí, Baal, que en muchas Biblias está traducida como marido o señor. ¿Ok? Entonces dice acá, dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Recuerde, ¿la casa de quién? De Israel. Incluye la casa de Israel, que Israel fueron los que se mezclaron. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley, mi Torah, mi instrucción en su mente, y la escribiré ¿en dónde? En tablas de piedra. ¿En dónde? En su corazón. Y así seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién es visto como pueblo de Yahweh? ¿Quién es tenido como pueblo de Yahweh? Todos aquellos que tienen ¿qué? La Torah escrita en el corazón. ¿Y quién escribe la Torah? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que la escribe. Allá la escribió en piedras, pero ese no era el lugar donde debía estar. El verdadero lugar donde debe estar escrito es ¿en dónde? En las tablas del corazón, no en tablas de piedra. Fue escrita en tablas de piedra sencillamente para mostrar la dureza de ¿quién? De Israel. La dureza de Israel. Por eso dice el profeta, dice que el pecado de Israel está escrito con cincel, que tiene punta de ¿qué? Con cincel y punta de ¿qué? De diamante. Está escrito en ti el pecado. Porque se requería algo, porque era un corazón ¿qué? Duro. Por eso el Señor iba a cambiar el corazón de piedra ¿a qué? A carne. Las tablas escritas en piedra representaban la dureza del corazón. Pero ahora el Señor está buscando corazones sensibles, en donde sea escrita ¿qué? Su Torah. Y esa la escribe el Espíritu de Dios, el dedo de Dios. Mira lo que dice acá. Pero ese es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, la otorgaré como un beneficio, como un regalo, como un don. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, que la característica del nuevo hombre, el nuevo hombre que se va formando, tomado ¿de dónde? De entre la nación de los judíos, ¿cierto? Y de los gentiles, ese nuevo hombre tiene una característica. En su corazón está escrita ¿qué? La Torah. ¿Pero quién es la que la escribe? El Espíritu del Señor. Esta es una de las características para saber si uno tiene el Espíritu de Dios, que la Torah está escrita en el corazón. Ahora, mira lo que dice Ezequiel 36:21. Vamos paso a paso, amén. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí está claro? Ezequiel 36:21. Libro del profeta Ezequiel. Dice, versículo 21 del capítulo 36. Pero yo me compadecí a causa de mi santo nombre, el cual profanaron los de la casa de Israel entre las naciones a donde fueron, a donde quedaron, porque se mezclaron gentiles. ¿Sí?
Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahweh, no por ustedes hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde hubieron llegado. Versículo 23. Y yo, ese hubieron está correctamente usado allí, ¿no? La palabra hubieron no es que sea mala, sino que hay que saberla conjugar en el tiempo que debe ser, ¿sí? Por ejemplo, digo, hubieron 2 muertos, ahí está mal, ¿sí? Hubo 2 muertos, se diría, pero en este caso está correctamente usada. ¿Ok? ¿Dónde vamos? ¿Qué versículo? 23. Y yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones a donde ustedes fueron, el cual ustedes profanaron en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yahweh. O sea, todo tiene un propósito. Aún ese propósito es que todas las naciones llegan a conocer el nombre de ¿quién? De Yahweh. Y dice acá, versículo ¿qué? Allá, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Adonai Yahweh, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Versículo 24. Por cuanto yo los tomaré de entre las naciones. La palabra gentiles, naciones, goim, goim en hebreo, que es traducido como gentiles, naciones. La palabra gentiles es naciones. Por eso yo siempre digo gentiles o naciones, ¿no? Y los tomaré de entre las naciones y los recogeré de entre los países y los traeré a su propia tierra y rociaré agua limpia sobre ustedes y serán limpios de todas sus inmundicias y lo limpiaré de todos sus ídolos y les daré un nuevo corazón para poner un espíritu nuevo en ustedes. El Señor les tenía que dar, dice que iba a dar un nuevo corazón para poner ¿qué? Un espíritu ¿qué? Nuevo. Por eso en Shavuot se presentaba, todo era la ofrenda ¿qué? Nueva, la ofrenda nueva, todo era nuevo. O sea, Shavuot es para estrenar. ¿Usted se vino estrenando? Yo no. No, o sea, en Shavuot todo es nuevo, habla de lo nuevo. Shavuot es una grande bendición. Y dice acá, y les daré un corazón nuevo, en el cual pondré un espíritu nuevo de entre ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de ¿qué? Piedra, los escritos en piedra. Quitaré el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y así haré que anden en mis leyes y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Para qué era el espíritu nuevo que iba a dar Yahweh? ¿Para qué? Para que guarden mis leyes y mis preceptos y los pongan por obra. El propósito de darnos un espíritu nuevo era ese. Y dice acá, y les haré que anden en mis leyes y guarden mis preceptos y los pongan por obras. Habitarás en la tierra que di a tus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo les seré a ustedes por Dios. Y esa tierra no es la tierra de Israel. Recuerden lo que dice la carta a los Hebreos, que Abraham, quien recibió la promesa de una nueva tierra, salió no en busca de una tierra en este mundo, sino de una que era ¿qué? Celestial. Y por eso no volvió atrás, porque no se trata de un pedazo de tierra aquí. Israel, entonces hay que volver a Israel. No, hay que ir a Israel. No. Por eso dice que él salió de allá e iba buscando una mejor patria, la celestial, dice. Y dice acá, y habitará en la tierra que di a sus padres, es decir, la celestial para nosotros, como en el entendimiento de Yeshua. Y los guardaré, y yo seré su Dios, así seré Dios a ustedes, y los guardaré de toda su inmundicia, de todas sus inmundicias,
Y llamaré ¿a quién? ¿A quién? A la cebada. ¿A quién? Al trigo. ¿Qué se traía en Shavuot? ¿Trigo o cebada? Trigo. Trigo, trigo. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y haré que no haya hambre sobre ustedes. Shavuot es una fiesta de gran promesa. El Señor nos llama a nosotros su trigo. Tomará el trigo y lo apartará ¿de qué? De la cizaña. Y el trigo será llevado ¿a dónde? Al granero. Y la cizaña será llevada ¿a dónde? Al fuego. Usted y yo, por la misericordia del eterno Dios, hoy somos trigo. Y por ser trigo en Él, por el Espíritu del Señor estar en nosotros, escribiendo la Torá para que nosotros la vivamos, dice la palabra, seremos llevados ¿a dónde? Al fuego o al granero. Al granero. En este caso el granero es símbolo ¿de qué? De la salvación, símbolo de la vida eterna en nuestro Mesías. Y llamaré al trigo. Claro, ¿a quién llama el Señor? ¿La cizaña o el trigo? Llamaré al trigo. ¿Qué está haciendo el Señor? Entonces, en Shavuot es un llamamiento ¿de quién? ¿De qué? Del trigo. Vengan a mí los que son trigo. Vengan a mí, pero el trigo tiene una característica. Tiene un corazón de carne. Tiene un corazón nuevo. En él habita el espíritu nuevo, el cual el Señor ha puesto su espíritu para que escriba ¿qué? Sus leyes, sus preceptos, a fin de que los pongamos por obra. Por eso estos textos tienen toda la relación con Shavuot. Ahora, ¿por qué es necesario entender esto? Porque mire lo que dice Pablo en Romanos 7:14. Pablo dice: porque sabemos, ¿lo tiene? Romanos 7:14, Pablo dice: porque sabemos que la Torá, que la ley, la instrucción es carnal. ¿Es qué? Espiritual. ¿Cuál es la característica de la Torá? Que es espiritual. ¿Por qué entonces algunos dicen que no pueden cumplir la Torá? O sea, que no hay hombre que pueda cumplir la Torá. Los que dicen eso es porque son ¿qué? Carnales. Un carnal no puede vivir conforme a la Torá, porque es que la Torá es espiritual. Por eso nosotros nos acomodamos lo carnal con lo carnal y lo espiritual ¿con qué? Con lo espiritual. Por tanto, el que diga no, es que la ley fue abolida, lo dice por carnal. No, es que la ley ya no, carnal, no entiende, porque la ley es espiritual. Por tanto, el nivel espiritual de nosotros debe ser alto. Cuando nosotros desarrollamos el Espíritu, cuando el Espíritu está en nosotros, el Espíritu es el que nos convence a nosotros, porque empieza el dedo de Dios, empieza a escribir la Torá, empieza a escribir Torá en nosotros, porque la Torá es ¿qué? Espiritual. Por eso dice acá, porque sabemos que la ley es espiritual. Y dice Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado, hablando de la naturaleza ¿qué? Del hombre. O sea, naturalmente el hombre es carnal, por tanto, al ser carnal está vendido. ¿Entregado a quién? Al pecado. Por eso quien no vive conforme a la Torah es porque todavía anda carnal. Entonces, ¿qué carnal? No, algunos el saludo mexicano, ¿sí? Entonces, ¿qué carnal? ¿No? Entonces, cuando usted vea a su hermano, dígale: entonces, ¿qué espiritual? Claro. No somos carnales, vivimos en el mismo espíritu. Amén, iglesia. Me estoy dando a entender. Ahora, mire lo que dice Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 dice: en el último día, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el último día de la fiesta, el más grande, ese último día está hablando del día de cierre o clausuración de todos los tiempos de ¿qué? De fiesta. Obviamente es un día que se celebra en Sukkot. Se celebra Sukkot por 7 días, pero la Biblia siempre enseña que es el 8º día. Sukkot es la última de las fiestas. Empezamos con Pesaj, con Pascua, y terminamos con Sukkot, tabernáculos.
Ese día se celebra algo que se llama Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, que es el gran sálvanos por favor. Es un ruego, sálvanos por favor. En ese último día, que es el cierre y clausura de todas las fiestas, se acostumbraba a traer agua como símbolo de purificación. Se traía agua desde el estanque de Siloé, ¿sí? Del enviado, ¿sí? De Siloé, el enviado. Entonces se traía agua desde allá. Cuando el sacerdote está trayendo agua en ese momento, ¿sí? Y están trayendo acá y están haciendo toda esa ceremonia tan tremenda que hacían en ese momento, y todo el pueblo concentrado en esa ceremonia, todo el mundo callado y viendo al sacerdote traer el agua. El Señor dice: el que tenga sed, venga a mí, beba. En pocas palabras, yo soy Siloé, yo soy Shiloah, el enviado. No vayan más a ese pozo, porque aquí está la fuente de agua viva. El que tenga sed, venga a mí, beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Ojo. Y esto lo dijo respecto del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Ese es el Espíritu nuevo. Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. ¿Había venido ya, sí o no, el Espíritu Santo? ¿Sí o no? No. No había venido. El que tenga sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero eso lo dijo con respecto a ¿quién? Al Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Es decir, este es un espíritu especial. Es el Espíritu nuevo, el que hablaba, el que profetizó ¿quién? El profeta Ezequiel. Un espíritu nuevo, el que iba a venir. Nadie lo había recibido. Y alguien dice: pero pastor, la Biblia habla que sobre los profetas venía el Espíritu de Dios. Sí, venía el Espíritu de Dios, y esa forma de venir el Espíritu de Dios era una especie como de manifestación repentina del eterno Dios allí sobre sus profetas, sobre los que Él usaba, y venían y profetizaban y daban esto. Pero no había venido el Espíritu nuevo, con el cual se iba a escribir ¿qué? En nosotros, ¿sí? En nosotros la Torá. Pues dice acá, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pregunta: ¿ya había venido el Espíritu Santo? ¿Sí o no? No. Entonces, uno era el Espíritu por medio del cual hablaban los profetas, y el otro era el Espíritu que había sido prometido por los profetas. Un Espíritu nuevo que iba a venir a escribir ¿qué? La Torá. ¿En dónde? En los corazones. Entonces ya vamos entendiendo ahí algo. Hasta este momento no había venido el Espíritu nuevo para escribir ¿qué? La Torá. ¿En dónde? En los corazones. Por eso Él le dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto lo dijo respecto al Espíritu que habían de creer, habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Ahora, ¿quiénes reciben el Espíritu nuevo? Los que creen en ¿quién? En Yeshua. Esa es la característica. Los que creen en que Yeshua es el Mesías. Ahora, Juan 20:22. Juan 20:22. ¿Lo tienen? El mismo día que Yeshua resucitó, el mismo día que Él resucitó, se presentó delante de sus discípulos, puesto que ellos se encontraban encerrados y estaban ¿qué? Atemorizados. Dice que estaban llenos de miedo, estaban atemorizados. Y el mismo día que resucitó, es decir, el mismo día del Omer Areshit, de la resurrección,
que Él resucitó, ese día se le presentó a ellos. Y mira lo que sucede. En el capítulo 20, Juan 20, ¿lo tiene ahí? Veámoslo desde el 19. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, teniendo las puertas cerradas, donde estaban los discípulos, estando las puertas cerradas, donde estaban los discípulos, por miedo a los judíos, ¿se encontraban qué? Encerrados por miedo a los judíos. Claro, porque temían que les fueran a hacer ¿qué? Lo mismo, que los fueran a matar, que los fueran a matar a ellos como mataron a Yeshua. Por miedo a los judíos, llegó Yeshua y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes, Shalom Aleichem. ¿Se imagina ellos ahí, miedo, y de repente se les aparece allí en medio? Todo estaba cerrado y Él se les aparece allí, Dios mío. Y dice acá: y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Claro, de una vez les tuvo que revelar, porque si no, hubiera sucedido lo mismo cuando estaban en medio de la tormenta, que venía Yeshua caminando entre el mar, por el medio del mar, venía hacia ellos y todos decían que era ¿qué? Un fantasma. ¡Un fantasma! No, imagínense, ¿ah? Versículo 21. Así que les dijo otra vez: pase a ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban Espíritu Santo. Reciban Espíritu Santo. Ahora, la palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego, significa soplo, un viento. ¿Sí? La palabra ruach en hebreo, como neuma en griego. Obviamente no vamos a decir que el Espíritu de Dios es un soplo. Ojo con eso, en ninguna manera. Obviamente tiene que ver con el aliento de Dios. Eso es otra cosa, el aliento de vida. Porque el aliento de Dios es aliento ¿de qué? De vida. Por eso dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Señor hace, envías tu ruaj, tu aliento, el aliento de vida, ¿sí? Entonces Yeshua le dice, sopló. Ahora, ¿por qué Yeshua sopla? Para mostrarles a ellos que Él es la fuente de donde sale ¿qué? Espíritu de vida. O sea, usted no ve a ninguno de los apóstoles luego ahí, recibe Espíritu de Dios, recíbelo, más. No, porque yo no soy la fuente de vida. Si yo digo, yo estoy diciendo, yo soy el que lo doy. Yo no puedo ser tan atrevido de decir que yo soy el que lo doy. Pero usted va a muchos predicadores, ahora, más. Él sopló sobre ellos. Usted no ve a ninguno de los discípulos, o hay algún versículo que lo diga. Y Pablo sopló sobre ellos al Espíritu. Oraba por ellos, imponiendo sus manos, pidiendo al Padre que lo diera. Él nos decía, recíbalo, mire que yo se lo voy a dar. No. Él no hacía eso. ¿Por qué Yeshua lo hizo? Ha sido levantado de entre los muertos. Él tiene la potestad del poder. Y por eso dice, reciban Espíritu Santo. Claro, en ese momento recibieron Espíritu Santo. Pero ¿qué Espíritu Santo recibieron? El que recibían los profetas para que de ellos fuera quitado ¿qué? El temor, el miedo. Claro, los profetas muchas veces tenían temor y el Señor enviaba su Espíritu para que recobraran ¿qué? Fuerza para poder hablar. Ahora ellos estaban miedosos allá, ahora iban a salir sin miedo de la casa. Les dice, reciban Espíritu Santo. En ese momento sopló. Pregunta, ¿ahí ya recibieron el nuevo Espíritu? No. Recibieron Espíritu Santo para que quitase el miedo de ellos. Pero no han recibido el nuevo Espíritu Santo, el nuevo Espíritu. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra. En Lucas capítulo 24, versículo 49, recuerde que ese reciban Espíritu Santo fue el primer día, el mismo día de la resurrección, el mismo día.
Ahora el Señor está aquí con ellos 40 días después. O sea, desde que ha soplado sobre ellos les ha dicho, reciban Espíritu Santo. Luego pasan ¿qué? 40 días. Y el Señor acá, en Lucas 24:49 les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Eso lo dijo 40 días después de haberles dicho, reciban el Espíritu Santo, porque no habían recibido todavía el ¿qué? El nuevo Espíritu, el que estaba profetizado. Todavía no. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4. Ya estando con ellos ya esos 40 días, el Señor va a ascender. Porque recuerde que Él asciende hacia los cielos 40 días después de haber ¿qué? Resucitado. Y les dice allí en Hechos 1:4, estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, la que oyeron de mí. ¿Cuál fue la que oyeron de Él? Pues la que Él dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, ¿sí? Le será dado, ese Espíritu le será ¿qué? Dado, porque todavía ese no había ¿qué? Llegado, no había venido. Entonces dice acá, porque Juan ciertamente bautizó con agua, les dijo Él, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ya están bautizados en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Cuando les dijo en el primer día, reciban el Espíritu Santo, ¿lo fueron bautizados en el Espíritu Santo? No. Les dijo, espérense, porque ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados. Cuando dice dentro de no muchos días, ¿cuántos días iban a pasar? 10 días. Porque eso iba a suceder ¿cuándo? En la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Y ahí es donde ellos iban a ser ¿qué? Bautizados. ¿Y qué significa? ¿O qué significaba? ¿Qué iba a significar que ellos fueran a ser bautizados en el Espíritu nuevo? ¿Qué implicaría eso? ¿Cómo se entiende ahora el Espíritu nuevo, el Espíritu Santo que residía en Yeshua? Ese Espíritu que iban a recibir ellos en fiesta de Pentecostés. Porque mire que Él se los pudo haber dado inmediatamente. Pero Yeshua, ¿qué está haciendo? ¿Está cumpliendo qué? Cada una de las fiestas. Entonces por eso, espérense. Y por eso justo estando en el día de Pentecostés, es que Yeshua, es que el Espíritu Santo viene, ¿para qué? Para bautizarles. Por eso les dice, espérense unos días, aguántense, porque tenían que esperar los 50 días totales hasta que le llegara la fiesta de ¿qué? De Pentecostés. Ya estaban en el día 40, faltaban 10 días. Dentro de no muchos días, ya casi, espérense, esperen la promesa. Es decir, el Espíritu nuevo también es conocido como ¿qué? Como la promesa de ¿quién? Del Padre. ¿Cómo es conocido el Espíritu nuevo? Como la promesa de ¿quién? Del Padre. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, los judíos tradicionalmente celebraban, o celebran hasta el día de hoy, lo siguen celebrando, la entrega de ¿qué? De la Torá escrita en piedra, entregada ¿a quién? A Moisés. Escrita en piedra, ¿por quién? Por el dedo de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora, en Pentecostés va a suceder lo mismo. Es una segunda entrega. Ya hubo la primera
la de Moisés. Ahora en el Pentecostés, cuando Pedro predica, en medio de ese Pentecostés, cuando es el que predica, iba a haber una segunda entrega, pero ya no de tablas escritas en piedra, sino ¿en dónde? En los corazones. Y es donde ellos iban a ser bautizados. ¿Y cómo entender eso del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros entonces entender lo que dice el texto de Juan 14, 16 al 21, Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7 al 14, primera de Juan 2, 1, Mateo 3, 11, que son todos los textos que tengo acá pendientes, Lucas 4, Romanos 8, 9, primera de Pedro 1, 11, Romanos 8, 11, primera de Corintios 6, 14, Hechos 2, 38, Hechos 4, 31, Hechos 5, 32, Hechos 9, 31, Gálatas 3, 14, Efesios 1, 13, Romanos 15, 16 y Efesios 4, 25 al 30. Pues todos esos textos son los que vamos a ver dentro de 8, o los vemos ahora, dentro de 8 días. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a entender. Por eso les decía que me faltaba mucho más de la mitad. Dentro de 8 días, espero que dentro de 8 días sí podamos terminar. Amén. Pero lo que quiero que hoy quede concreto, mis amados, es el propósito de Shavuot. El propósito de Shavuot entonces es entender dónde está escrita la Torah. La Torah está escrita en nuestros corazones, que de dos ha formado ¿qué? Un solo cuerpo, un solo hombre para él mismo, en el cual estamos nosotros. Y ahora está sobre nosotros las políticas de ciudadanía, es decir, las promesas del eterno Dios. Por tanto, Shavuot es un reconocimiento oficial de nuestra ciudadanía en los cielos. Como dijo el apóstol Pablo, permítame termino con esta. A ver dónde está este texto que quiero mostrarles. Acá termino con este. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo: porque nuestra ciudadanía, y la palabra ciudadanía que aparece ahí es la palabra politeuma, diferente a politeia. Politeia son las políticas de beneficios y derechos que tiene un ciudadano, o que tenía un ciudadano en aquel entonces, sobre todo el ciudadano romano, ¿no? ¿Sí? Esos eran los beneficios. Cualquiera, donde viviese. Pero acá usa la palabra politeuma en griego, que es la condición propia de un ciudadano, es decir, el que pertenece a una región exactamente. Es decir, yo soy ciudadano colombiano, politeuma, ¿sí? Mi condición es haber nacido acá, en Colombia, y por tanto hay politeia, tengo unos derechos. Ahora, hay ciudadanos colombianos que por haber nacido acá tienen su condición de colombiano, pero si viven en otro país, de todas maneras tienen ¿qué? Derechos. No sé si me hago entender. Este politeuma es la condición propia de ser de una persona, haber nacido. Entonces Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. O sea, ni siquiera las políticas ciudadanas, sino nuestra ciudadanía propia. Nosotros somos del cielo, no de esta tierra, no de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía politeuma, la condición propia del ciudadano, de haber nacido en el lugar, está en los cielos, de donde estamos esperando fervientemente al Salvador, al Señor Yeshua Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra ciudadanía está allá, mis amados. Por eso, escúcheme bien, un ciudadano está adscrito a vivir conforme a las leyes de ¿qué? De su país. Yo soy ciudadano colombiano, debo vivir conforme acá. ¿A qué? A la ley de mi país. Por eso
El Espíritu de Dios escribe en nosotros la Torá, porque nosotros cumplimos es con las leyes del cielo. Por eso somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos fervientemente al Mesías. Entonces, como está escrita la Torá, como está escrita en nosotros, eso es lo que nos hace a nosotros condición propia de ciudadano en los cielos. Hoy la Torá está siendo escrita en cada uno de nosotros por el dedo de Dios, el Espíritu nuevo en nosotros. Amén. Vamos a colocarnos de pies, por favor, en esta mañana.